Hola, buenas tardes a todos y a todas. A 48 horas de haber finalizado el Congreso de la Sociedad Española de Diabetes de este año en Valencia, pues nos atrevemos a realizar mis compañeras Emi Rosa y Carmen Yoli y yo, Paloma, pues unas pequeñas highlights para tenerlas en cuenta a la hora de abordar toda la parte online. Buenas tardes a las dos. Vamos a empezar, si eso, por orden cronológico y empezamos por el miércoles día 19, donde Carmen nos va a comentar, ¿verdad, Carmen?, los diferentes cursos. Pues sí, buenas tardes. Bueno, tuve la oportunidad de estar en el curso del grupo de tecnologías, que se habló sobre el abordaje del miedo a la hipoglucemia con la tecnología. Y bueno, una de las cosas que se decía es que en realidad, pues los profesionales insistimos mucho siempre en el valor de la hemoglobina, el tiempo en rango y demás, pero que en realidad la hipoglucemia es lo que más altera a las personas con diabetes, ¿no? Y que esto había que tenerlo en cuenta. Y después cuando miden también en algunos estudios que miden pues, lo que detecta el paciente o lo que nota el paciente y cuando lo miden con el sensor, pues la verdad es que hay bastante poca concordancia. Es decir, en algunos casos los pacientes detectan muchas hipos que el sensor no las ha detectado y viceversa, ¿no? Y entonces, bueno, también hacían la reflexión esta, ¿no? De que las personas que no se tiene diabetes, ahora que pues, hay más personas que se ponen el sensor, pues en realidad también se tiene un porcentaje nada despreciable de valores por debajo de 70, ¿no? Entonces, pues una de las reflexiones que venía al caso era esto, ¿no? Que quizás habría que revalorar la definición de hipoglucemia tras la generalización del uso de sistemas tanto de monitorización continua como de monitorización flash. Otro que me parece interesante porque quizás lo medimos menos, ¿no? Se habló de qué cuestionarios se podrían utilizar y en los diferentes estudios que se presentaron, pues hablaron del HFS, que además es un cuestionario que está validado en español. Después hablaban del HFS2, que este no está validado en español, pero parece ser que es bastante útil. Había uno que es HCS, que tiene un apartado en el que mide la habilidad de la persona para evitar las hipoglucemias. El DDS, que lo que habla es del distrés de la diabetes, pero también tiene un apartado dedicado específicamente a la hipoglucemia, y uno que era el HF15, que también parece ser que está validado al español. Entonces, lo que venían a decir es que solo un tercio de los valores son detectados por los pacientes y que los sistemas en diferentes estudios, pues tanto la bomba de insulina como la monitorización continua, el flash, fundamentalmente, pues mejora muchas veces la satisfacción de los pacientes, pero en la mayoría no mejora el miedo a la hipoglucemia simplemente por el uso del dispositivo. Sí que es verdad que las alertas puede reducir el miedo a la hipo en algunas personas con hipoglucemia a frecuencia desapercibida, y decían que en las personas principalmente con miedo patológico a la hipoglucemia, la intervención educativa y psicológica pues probablemente serían las herramientas más eficaces según lo poco que hay. Y también pues que habría que valorar de una manera más exhaustiva a las personas con miedo patológico, ¿no? a la hipoglucemia. Esto en cuanto a esa parte del programa. Después se habló de programa educativo para el uso de los Smart Pens y los capuchones inteligentes, que lo hizo Carla Cabré, que es una enfermera de práctica avanzada que trabaja en el Hospital Clínic. Y bueno, hizo un poco un recorrido, ¿no? Pues sobre la historia un poco de los bolis, de cómo han ido apareciendo pues cada vez más sofisticados. Y actualmente pues hablaba de que tenemos el nuevo Peneco, que hay que descargarse la app y no tiene calculador, el InPen, que sí que aquí envía los datos directamente a la app y tiene calculador de bolo, y también hablaba de los capuchones inteligentes que pues no tienen calculador. Y lo que decía es que, bueno, lo importante es que las descargas de los datos en realidad sean utilizadas por los pacientes, porque algunas veces parece como que los utilizamos para fiscalizar, ¿no? ¿Qué has hecho aquí? ¿A qué hora te lo has puesto? Y decía que, bueno, que lo más importante es esto, ¿no? Que sean
para uso de los pacientes y hacía una revisión sobre la adherencia en general de la administración de la insulina y las dificultades que presentan los pacientes. Y decía que un 90% de las dosis de insulina las personas con diabetes la administran a destiempo o las omiten o las ajustan de manera incorrecta. Que 1 de cada 4 ingestas se administra un bolo tardío u omitido. A mí me pareció unos porcentajes enormes, no sé qué opináis, pero enormes. Que hay un 22% de probabilidad de olvido en la administración de la insulina basal, es decir, que no solo las personas se olvidan la rápida, sino que también la basal. Y que tan solo omitir 2 bolos a la semana implicaría un aumento entre un 0,2 y un 0,6 en la hemoglobina glicada. O sea que en realidad estos usos de bolis de SmartPen que pueden ayudarnos a recordar y a ver si realmente nos hemos administrado o no la insulina, pues seguramente podrían contribuir a mejorar pues esto, ¿no? El control de la diabetes. Entonces, en realidad sí que hay pocos estudios sobre uso de SmartPen y la mayoría están patrocinados por la industria farmacéutica y lo que vienen a decir es que aumentan la satisfacción del paciente. Esto podría ser, coincidiendo que aunque podría mejorar el control, y de hecho hay un estudio español en el que habla de InsulClock que realmente sí que mejora el control, pues podría ser rentable y coste efectivo a largo plazo y también podría aumentar la calidad de vida. Entonces hizo un repaso de cuáles son los momentos en los que se debe impartir educación terapéutica según las guías de la ADA y del NICE, ¿no? Y recordando pues, que tienen que estar basados en la evidencia, por escrito, con objetivos específicos, que se deben evaluar los resultados. Y bueno, ahí hizo una pregunta a la audiencia, ¿no? De qué pensaban las personas, ¿no? Si realmente se necesitaría un programa específico o no para el uso de SmartPens y en realidad pues la conclusión era que no, sino que habría que mirar cómo integrarlos dentro de un programa. En principio, según ella, pues serían candidatos todas las personas con diabetes, pero por supuesto, pues habría que preguntar, ¿no? A veces hay personas pues que a lo mejor por muy tecnológico y muy avanzado que sea, en realidad no quieren utilizar. Y lo que decía es que pues, son fáciles de usar, tienen recordatorios y pueden ayudar a mejorar la adherencia, pueden ayudar a reducir la carga mental, ayudan a registrar las métricas y esto nos daría más información, contribuiría a evitar la inercia terapéutica y como pegas, pues claro, hay algunos que pues, todavía no están financiados, no están integrados en la historia clínica de descarga y esto eran un poco pues las principales pegas, ¿no? Y ella decía una frase que me gustó mucho que decía, la última tecnología con la mejor educación terapéutica, que esto además me encantó. Estupendo, estupendo, sí, sí. Sí, Sí, ha sí. habido una parte importante de mención a la educación el miércoles, por lo que vemos, ¿no? Es decir, aquellas personas que lo pudieron disfrutar y ahora lo puedan disfrutar a nivel online. La verdad es que en el curso de tecnología sí, y de hecho pude ver un poquito de la presentación del catedrático en ingeniería de Jorge Bondía y que hablaba sobre los sistemas combinados que vendrán en un futuro y decía pues, que serán más personalizados para el paciente, mucho más avanzados, pero insistía en que seguirá siendo necesaria la educación terapéutica. Así que bueno, pues Muy bien. ahí sí, Mucho sí, sí. trabajo, mucho Mucho trabajo trabajo. nos queda, nos viene mucho trabajo. Sí, 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 sí. sí.